nuestra clase número 8, guía número 5, que tiene por objetivo resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa. Básicamente, entonces, esta guía es un complemento de la guía de la semana pasada, es una extensión de lo que trabajamos en la guía 4, que era proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Y esta semana lo que vamos a hacer es trabajar el complemento, es decir, vamos ahora a ver las aplicaciones de los que estuvimos trabajando en la guía número 4. Sin embargo, recordamos algo, como está dirigida la aplicación del contenido de proporcionalidad directa e inversa a la resolución de problemas, sí tenemos que recordar lo que es resolver un problema matemático, ¿ok? Para resolver un problema se sugiere seguir los siguientes pasos que permiten comprender el problema y abordarlo de manera efectiva y ordenada. Entonces, hay 4 preguntas claves en ese mismo orden que se deben ir respondiendo cada vez que nosotros estamos frente a un problema matemático. Paso número 1. ¿Qué datos del problema nos permiten resolverlo? ¿Qué información es la que me están dando dentro del problema? Para eso hay que leer bien, leer detenidamente y entender los datos que me están dando. Ojalá se pudiesen registrar y apartarlos para tenerlos claros. Número 2, ¿qué nos piden obtener? Tenemos que analizar bien la pregunta que se nos está haciendo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo obtener? Después que sabemos cuáles son los datos y qué es lo que me piden, viene la pregunta número 3. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Ahí viene la aplicación de las técnicas, los métodos, las fórmulas, las propiedades, las operaciones, calculadora, todo lo que se requiera para poder resolver de manera buena el problema matemático. Y por último, ¿cuál es la respuesta del problema? Si el problema, todo problema parte por una pregunta o tiene una pregunta, al final después debemos dar una conclusión, ¿ok? Bien, la primera parte de la guía es la que vemos allí. Esta es una guía, de hecho, es una guía bastante corta para las guías anteriores, está bastante corta, repito, porque esta es un complemento de la guía número 4. Es como la segunda parte de la guía 4, pero es la guía número 5, ¿ok? La actividad número 1, como ustedes lo ven, no hay teoría, no hay conceptos, no hay definiciones nuevas. Es la misma actividad, es una extensión de lo que vimos la semana pasada. Resolver. Y la primera parte aparecen varios problemitas donde tenemos que aplicar lo que entendimos de las definiciones de proporcionalidad directa e inversa. Como por ejemplo ese primer caso que tenemos allí, A y B están relacionadas de manera inversamente proporcional. Si A es igual a 2 cuando B es igual a 8, ¿cuál es el valor de A si B vale 2? Repasamos rápidamente las definiciones. La definición. Recordamos algo. Recordamos qué significa proporcionalidad directa e inversa. Dos variables están en proporción directa si cuando una crece, la otra crece en la misma proporción. Si, por ejemplo, una variable crece al doble, la otra crece también el doble, va creciendo. Si una de ellas se reduce, la otra también se reduce. Cuando las variables son directas, proporcionalmente. Cuando son inversas es porque en la misma proporción la otra disminuye. Y si una variable disminuye, la otra crece, hace lo inverso. Entonces esta respuesta está muy fácil, porque si dice A y B están relacionadas de manera inversamente proporcional. Es decir, cuando A crece, B disminuye, y cuando A disminuye, B crece, son inversamente proporcionales. Si A vale 2 cuando B es igual a 8, ¿cuál es el valor de A si B vale 2? Bueno, lo inverso. Si cuando A vale 2, B vale 8, ocurrirá al revés con los valores. Cuando B vale 2, A tiene que valer 8. ¿Ves? Porque ocurre el fenómeno de la proporcionalidad inversa. Entonces, aquí en este caso, nuestra respuesta sería que A tiene que ser igual a 8. ¿Ok? Esa es la respuesta aquí a esta pregunta. Vayan anotando en su cuaderno. El que no tiene todavía la guía, ya está
estará por llegar allí. Allí tenemos entonces la respuesta. ¿Ya? A es igual a 8. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, si la medida de cada lado de un cuadrado se aumenta al doble, ¿qué sucede con su perímetro? Estas variables son directamente proporcionales. Justifique la respuesta. Bien, muy bien. Entonces, primero nos preguntan si la medida de cada lado de un cuadrado aumenta al doble. Ya, aquí yo coloqué 3 cuadraditos para que veamos el ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadradito de 2, aumenta el doble, la medida de los lados sube a 4 cada lado, aumenta el doble, sube a 8, y lo que me están diciendo es qué pasa cuando se va duplicando la medida de los lados de un cuadrado. La pregunta es, ¿qué sucede con el perímetro? Recuerden que el perímetro, por definición, es la suma de la longitud de la figura. ¿Ok? La suma de los lados, en este caso del cuadrado. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? 8, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Que el perímetro... que el perímetro del primer cuadradito, el perímetro del primer cuadradito, vamos aquí a suspender esto. Ya, vamos acá. ¿Cuál sería el perímetro de este primer cuadrado? El perímetro de este va a ser igual... Perímetro va a ser igual a 2 por 4, 8. A 8 centímetros. Es la suma de los 4 lados, ¿ya? Es igual a 8. Bueno, 8 centímetros, 8 metros, ahí está. Bien. Ahora tenemos que calcular el perímetro del otro cuadradito, el que multiplicamos por 2. Vamos a ver cuál sería el perímetro del otro. Bueno, si cada lado mide 4, el perímetro del segundo cuadradito que tenemos allí, el perímetro de este va a ser 4 por 4, 16. Ya, sería el perímetro del segundo. ¿Cuánto nos daría el perímetro del tercero? Si ahora yo multiplico ese por 2, el perímetro de este. 32. Ya, este tendría muy bien, este tendría un perímetro de 32, 8 por 4. Cada lado mide 8 por 4 lados iguales, serían 32. ¿Qué observamos nosotros a medida que se va duplicando la longitud de los cuadrados? ¿Qué va pasando con los perímetros? Aumentan. Aumenta. ¿En qué cantidad aumenta? Al doble. Se van duplicando. A medida que se duplican, obsérvenlo allí, a medida que se duplican la longitud de los lados de los cuadrados, también se duplica la medida de los perímetros. ¿Lo ven? Si yo tengo este de lado 2, su perímetro es 8. Si yo lo duplico la medida de los lados, sería a 4. Y el perímetro se duplica. 8 por 2, 16. ¿Lo ven? Cuando una variable crece, longitud de los lados, lo duplico, y en esa misma proporción crece el perímetro, la otra variable, entonces esas variables son proporcionalmente directas. Son variables directas. Entonces respondemos allí. Estas variables son directamente proporcionales, ya que cuando se duplica la longitud de los lados, también se duplica la longitud o la medida del perímetro. Ahí está, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ahí está, ahí tenemos la respuesta justificada también. Ahí está, listo. Eso sería. Son ejercicios de aplicar las definiciones de variables directamente proporcionales o inversamente proporcionales.
Allí aparecen otros dos más. Luego pasaríamos a la actividad número 2 de la guía. Repito, esta guía es una guía bastante cortita. Es una extensión de la guía número 4. Ya en los próximos minutos, en las próximas horas la van a tener en sus manos. Dice así. El siguiente gráfico muestra el tiempo de llenado de un estanque, dependiendo de la cantidad de llaves que se abren para llenarlo. Muy bien, vamos a analizar allí el gráfico, vamos a ponerlo en grande para analizarlo. Muy bien, el primer análisis que tenemos es el siguiente. Cuando el tiempo que es el eje de las Y, el eje vertical, como lo vemos allí, es 1 hora, allí lo vemos. Ya voy a colocarlo allí, vamos a anotarlo. Voy a colocar aquí tenemos el eje de las Y. Ya, aquí tenemos el eje de las X. Muy bien. Entonces aquí tenemos eje Y, eje X. Ya, el eje de la Y representa el tiempo en horas de llenado y la X representa la cantidad de llaves abiertas. Entonces, la relación que nos están dando aquí, tenemos que es registrarla, según la pregunta. El siguiente gráfico muestra el tiempo de llenado de un estanque. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse? 1 hora, pero depende de la cantidad de llaves que se abren para llenarlo. Si se abren 10 llaves, tarda 1 hora. 1 hora para 10 llaves, ¿ok? Otro dato que vemos allí es la gráfica. Con la gráfica nos están diciendo todo. ¿Ya? Vean lo que nos están diciendo con la gráfica. Todas las gráficas de una proporcionalidad directa, como el caso anterior que hicimos, cuando se colocan los puntos en el plano, recuerden, la teoría de la semana pasada es una línea o una recta. Pero cuando la relación entre las dos variables es una proporción inversa, la gráfica es una curva. Nosotros habíamos dicho que matemáticamente eso se llama hipérbola. Es una hipérbola. Y ya nos están dando allí la forma de la gráfica. Por lo tanto, a través de la gráfica nos están diciendo que esas dos variables son inversamente proporcionales. ¿Qué significa inversamente proporcionales en la gráfica? Bueno, que si yo, por ejemplo, reduzco el número de llaves a la mitad, en vez de 10 llaves abiertas, si tengo 5 llaves abiertas, sería el doble de tiempo en llenarse, serían 2 horas. Y el punto estaría como por aquí. Por aquí iría el punto. ¿Ya? Vamos a colocarla acá. Estaría como por aquí estaría el 5, hay un puntito ahí, vamos a rellenarlo. Hacia abajo. Esto es un poquito complicado, tener el pulso en el mouse, pero bueno, se intenta. Ahí estaría el 5 y para acá estaría el 2. Aquí estaría el 2 horas y aquí estaría el 5. ¿Bien? Así más o menos sería la proporción, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a borrar todos los dibujos porque ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué pregunta se hace sobre esa gráfica? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de las variables relacionadas? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Eso también era la teoría de la semana pasada. Cuando las variables son proporcionalmente directas, es porque cuando se dividen da el mismo resultado. Pero cuando son inversas, es porque cuando se multiplican da el mismo resultado. Entonces, si a mí ya me dan la gráfica y me dice que esas dos variables a través de la gráfica me están indicando que son inversamente proporcionales, es porque al yo multiplicar esas dos variables, el número que me dé es la constante en toda la curva, es la combinación de todos los valores en toda la curva, de todos los puntos de esa curva. ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera. Sería así. Como son inversamente proporcionales, es porque cualquier valor de X por Y tiene que ser igual a, en el caso que tenemos ahí en el ejemplo, sería 10 por 1 a 10. ¿Ya? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de las variables relacionadas? 10. Esa es la constante. ¿Por qué? Porque ya nos dicen que esa curva es inversamente proporcional, nos dan un punto, las coordenadas de un punto, 1 en X, cuando X vale 10, 10 llaves, dura 1 hora, 10 por 1, 10. Entonces ya sabemos que todos los puntos de la curva están asociados a ese valor, todos.
Cualquier punto que nosotros podamos elegir de esa gráfica es porque la multiplicación de los dos valores del punto que tomemos en X y el valor de la Y tiene que dar 10. Si no da 10, no es un punto de esa curva. Bien, en función de eso respondemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la expresión que modela la relación de proporcionalidad inversa? La expresión, la fórmula general, la que aparece teóricamente es X por Y. X, eso lo vimos la semana pasada, es la multiplicación de las dos variables. Tiene que darme una constante. K. Recuerden que K es un valor constante, el valor que siempre va a estar repetido, siendo K una constante. Es decir, cuando yo multiplique cualquiera de los dos valores de esa curva, siempre me va a dar el mismo resultado. En este caso, como me dio 10, siempre al multiplicar cualquier punto que yo elija de la curva, la multiplicación de ese par de puntos tiene que ser 10. Vamos a la siguiente pregunta. Allí la tenemos. Y sería la siguiente. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se demorará en llenar el estanque con 5 llaves? Si en vez de abrirse 5 llaves, 10 llaves, perdón, ¿qué pasa si se abren 5? Bueno, como son inversamente proporcionales, ¿ya? Y recordamos, voy a colocar aquí nuevamente la fórmula. La fórmula dice que si son inversamente proporcionales es porque X por Y tiene que dar 10. ¿Cuánto tiempo se demorará en llenar el estanque con 5 llaves? Como X vale 5, porque en el eje X que tenemos la cantidad de llaves sería 5 por un número en el eje de la Y que tiene que dar 10. El eje de la Y representa el número de horas. Ahora, ¿cuál es el valor de la Y para que esa multiplicación de 10? ¿Qué valor tiene que tener la Y? ¿Qué número multiplicado por 5 da 10? 2. Muy bien, excelente, excelente, el 2. Por lo tanto, el valor de la Y, que es el número de horas, tiene que ser 2 horas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, una llave, 10 llaves abiertas llenan ese tanque en 1 hora. ¿En cuánto tiempo se demorará en llenar? Pero con la mitad de las llaves abiertas, en vez de 10, en vez de 10 llaves, 5 llaves, tardará 2 horas, el doble de tiempo. ¿Ok? Chávez Sandoval, tengo mal el internet. Bueno, ahí de a poquito vas escuchando. Si se quiere llenar el estanque en media hora, ¿cuántas llaves se deben abrir? A ver, respondan eso ustedes de manera intuitiva. Queremos llenar ahora el estanque. Queremos llenar el estanque, pero en media hora. A ver, ¿cuántas llaves se necesitan abrir? Voy a colocar acá la gráfica. 20. Nuevamente. Voy a colocar aquí la gráfica. Ahí tenemos la gráfica grande otra vez. ¿Alguien dijo por ahí en el audio la palabra correcta? A ver, ¿quién lo dijo? Que lo repita fuerte. 20. Muy bien, Connie Ortiz, 20. Claro, vamos a verlo aquí. Vean en la gráfica. La gráfica nos ayuda a entender todo. La pregunta es, ¿cuántas llaves se necesitan abrir para llenar el tanque en media hora? Bueno, si en 1 hora son 10 llaves, media hora estaría aquí en la mitad, aquí estaría la media hora. ¿Ya? Voy a colocar aquí un 1. Ya. Una rayita aquí. Vaya pulsito. No es fácil, es complicadito. Ahí está. Media hora. Tendría que venir media hora. A ver, vamos a ver a dónde nos lleva este punto. Bueno, si fuese un punto derechito, por supuesto. Ahí más o menos, ahí estoy ya agarrando el pulso. Ahí vamos, vamos. Va. Estaría como por aquí. Aquí sería el punto. Es decir, ¿cuántas llaves? Cuando busquemos a las coordenadas aquí en el eje X, aquí vamos a ver que este punto es el de el 20. Efectivamente, Connie, muy bien. Claro, la proporción es inversa. Mitad de llaves, doble de tiempo, 2 horas. Si es mitad de tiempo, el doble de llaves. Media hora sería el doble de llaves. Si con 10 llaves abiertas tarda 1 hora, media hora, que es la mitad de tiempo,
el doble de llaves, 20 llaves. Muy bien, excelente. Borramos todos los dibujos, cerramos aquí y avanzamos acá. Colocamos la respuesta. Muy bien acertada aquí. Se quiere llenar el estanque. ¿Cuántas llaves se deben abrir? Se colocamos aquí. Se deben abrir 20 llaves. Muy bien. Esto está en sus guías. Avanzamos. Y ahora lo que nos colocan es analizar la definición, pero a partir de la gráfica. Muy bien. Vamos nuevamente a interpretar la gráfica. Nos dicen determina según el gráfico los valores de A, B, C y D. Atención, esto parece difícil, pero no es tan complicado. Cuando entendemos la lógica, no es complicado, es fácil. Aquí yo tengo un punto, que es el punto A, y está acompañado con el 1,2. Es decir, lo que me están diciendo aquí es que para acá a la izquierda hay un punto, un valor en el eje Y que ellos no saben, no nos lo están dando, pero lo llaman A. Ese valor va acompañado con un número en el eje de la X, que es el 1, si me salió feito. Bueno, 1,2. Ahí usted lo entiende. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, me dicen que en este caso me dan el... Perdón. Vamos a borrar porque aquí me equivoqué. Es al revés. A va en el eje de la X. A es el número que tenemos que encontrar. Perdón. Y en el eje de la Y, que es el segundo, aquí está el 1,2. El siguiente dato nos dicen es que en el eje de la X hay un valor que es el 5. Ya lo colocamos allí. Traten de hacerlo con una regla, por favor, porque no les ocurra esto. El 5. Y para acá va con el D. Muy bien, aquí venimos, van viendo ustedes allí. Aquí lo tenemos. Y aquí hay una letra, debe ir un número, pero no lo sabemos. Y en todas hay letras. Ah, en todas no. Ya acabo de ver un par de puntos que no tiene letras. Ah, ¿cuál es? Este. Me están diciendo en el último, que está arriba en la parte más superior, que cuando X vale 10, en el eje de la Y, el valor en Y es 6. ¿Ya? Es 6. Por lo tanto, ahora me queda saber si estas variables están a proporcionalidad inversa o directa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será directa o inversa la proporcionalidad entre estas dos variables? Entre la variable X e Y. La gráfica nos los dice. Ya nos remitimos a la gráfica. Como es una línea recta, cuando es línea recta es porque las variables responden a una proporción directa. Ah, muy bien. Entonces significa que estas dos variables están a una proporcionalidad directa. Es decir, cuando una crece, la otra crece. Ah, muy bien. Eso nos los hace más fácil la tarea. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 1,2 y crecen a la misma proporción y 1,2 lo multipliqué por un valor y me dio 6, yo lo que tendré que saber es por qué número debo multiplicar 1,2 para que me dé 6 y luego puedo descifrar cuál es el valor de la A. Ah, muy bien. Entonces yo puedo decir así. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir 10 es a 6 como A es a 1,2. ¿Ya? Y luego despejamos la A. Este 1,2 que está multiplicando, dividiendo, perdón, pasa para acá, multiplicando. ¿Cuánto sería 10 por 1,2? Pasa a multiplicar.
Y me quedaría que 12, 10 por 1,2 es 12. Ajá. Dividido en 6 es igual a A. Y 12 dividido en 6 es 2. Cada vez como que los voy haciendo peor los números, las letras. Bueno, ustedes me entienden. A es igual a 2. Ah, muy bien. Entonces, déjenme pasar borrador aquí. Muy bien. Vuelvo a tomar el lápiz. Porque ahora aquí lo que tenemos es lo siguiente. Que ese valor debe ser el... Vamos a... Este valor tiene que ser el 2. ¿Ya? Bicho. No, eso está muy feo. Vamos a borrarlo. Vamos a dibujar allí. Vamos a dibujar más bonito. El 2. Entonces, ¿cuánto vale la A? Vale 2. ¿Por qué? Porque eso significa que si A vale 2, yo multipliqué por 5. 2 por 5 da 10. ¿Lo ven? Y si ustedes multiplican 1,2 por 5, da 6. Encontramos el valor de la letra A. 2 por 5 me da 10. 2 por 5 por 1,2 da 6. A la misma proporción se multiplica una variable como la otra. Ah, con esos datos vamos a encontrar los otros valores muy fácil. Si tengo aquí 5 y este creció a 10, 5, 10, ¿cuál será el valor de D? A ver, ¿cuál será el valor de la D? ¿Qué número multiplicamos por 5 para que me dé 10? 2. El 2. ¿Y qué número hay que multiplicar por 2 para que me dé 6? 3. El 3. Entonces, este valor aquí sería el 5. Esta relación sería el 5, 3. Lo descubrimos, ¿lo ven? Facilito descubrirlo. 5 por 2, 10. 3 por 2, 6, porque van creciendo a la misma proporción. Entonces, aquí ya sabemos ahora otro resultado, es que la letra D vale 3. Muy bien, vamos a buscar ahora otro resultado. A ver, esta letra C, ustedes van a hacer la B, yo hago la C. Ya la C. ¿Cuál sería el valor de C aquí? Vamos a ver, ¿cuál sería el valor de la C? ¿Cuál sería el valor de B? ¿Cuál está más fácil? ¿B o C? Fíjense, si yo agarro aquí 1,2 y aquí tengo 4,8, ¿qué número multiplicado por 1,2 da 4,8? ¿Qué número multiplicado por 1,2 da 4,8? ¿Cuál? Vamos a ver qué dicen aquí en el chat. 4, muy bien, 4. Entonces, si A vale 2, ¿quién será la B? 2 por 4, 8. Entonces, B vale 8. Facilito, ¿lo ven? ¿Ven cómo se descubre rápido esto? Entonces, este valor de B, este número que viene para acá, ¿verdad? Debería ser ¿cuál? El 8. Muy bien. La B tiene que ser, ahí está, B, aquí baja, 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 hasta antes del 10. Aquí tenemos que colocar el 8. Y aquí estaría el 4,8. Ahí está. Muy bien. Vamos bien. Bueno, ustedes hacen este último de tarea, ¿ven? Pero es facilito, ¿ven? Ahí está. Facilito, facilito. Ustedes allí, ¿cómo lo pueden ver? Allí lo tienen. Pasamos al siguiente. El siguiente es exactamente una curva y dice que también debemos descubrir los valores, pero ahora la curva, esa curva es la curva de ¿qué? De dos variables directas
directa o inversa? Díganme ustedes. Inversa. Inversas, muy bien. Muy bien. Si son inversas es porque la multiplicación de los dos valores siempre es el mismo en todos los puntos. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, aquí no tengo valores porque tengo la letra D. Aquí no puedo porque tengo la letra C. Ah, pero aquí sí, porque no tengo ninguna incógnita. Tengo el 2 y 2,5. 2nx. 2nx. Me están diciendo aquí que 2 va con el 2,5. Ah, excelente. Como me están dando estos dos datos, esta pista, y ya sé por la curva que son inversas esas variables, proporcionalmente inversas, entonces yo lo que estoy seguro es que al multiplicar 2 para saber la constante, 2 por 2,5 es igual, 2 veces 2,5 es igual a 5. Ah, y encontré la constante. Con la constante resolvemos todo el problema. ¿Por qué? Porque cualquier punto de esa curva, los dos valores al multiplicarlos me tienen que dar 5, porque esa es la definición. Ah, muy bien. Ya, no, ya con eso el problema está resuelto. ¿Es así de fácil? Así de fácil es. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor de la D? Ah, bueno, para yo saber el valor de la D, lo que tengo que buscar es un número. Para yo saber el valor de la D, lo que tengo que buscar es un número que al multiplicarlo por 0,5, al multiplicarlo por D, me dé 5. Y ese será el valor de la D. ¿Cuánto vale la D entonces? ¿Qué número multiplicado por 0,5 da 5? A ver, ¿qué número multiplicado por 0,5 da 5? Ah, ya colocaron allí en el chat. 10. Qué rápido son. 10. Muy bien, Maxi. Excelente. Constanza Ortiz activa también 10. Entonces aquí la D es 10. Yo cada vez hago los números más feos. Bueno, 10. ¿Qué significa eso? Que cuando X vale 0,5, este punto que va para acá abajo, para bajito, 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 que baja, 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 para acá, para acá, para acá. Viene como por aquí. Ahí está como por aquí. Aquí estaría el 0,5. Y este que está aquí en el eje de la Y, este es 10. Excelente. Y con esto ustedes hacen los demás. A ver, uno facilito. ¿Cuál sería el valor de A? ¿Cuánto vale A? ¿Qué número multiplicado por 1 da 5? 5. Muy bien. Entonces aquí lo que hacemos es que el valor de A, esta letra A que supuestamente va ahí, ya la descubrimos, sabemos que vale 5. ¿Lo ven? Porque 5 por 1 es 5. Si quiero saber el valor de B, tengo que buscar un número que multiplicado por 1,25 me dé 5. Si quiero buscar el valor de C, tengo que buscar un número que multiplicado por 0,8 me dé 5, que es la constante. La curva, la gráfica, es un dato importante a la hora de analizar en el plano las coordenadas o los valores de las variables inversamente proporcionales o si son directamente proporcionales. ¿Lo ven? Vamos a borrar aquí todos los dibujos, cerramos. Revisamos brevemente el chat, a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Excelente. Seguidamente viene lo otro, que es la actividad número 3. Y con esa actividad termina la guía. Pero para esa actividad número 3, nosotros, tanto la profesora Nelly, la profesora Pamela, mi persona, el día jueves, en nuestro horario de clase, estaremos enviándoles unas cápsulas pedagógicas, es decir, tips o explicaciones breves